4 informes que sería imprescindible mirar, ¿no? La primera vez que entramos en el índice para un seguimiento semanal o mensual o que queramos hacer de un blog. Segunda adquisición, canales de tráfico. Los canales lo que hacen es repartir las visitas que llegan entre las fuentes y las agrupan. Cada vez Analytics va depurando más. Antes era fuente, medio, ahora es canal. Se va depurando la clasificación, ¿no? De forma que se van agrupando por social. Antes igual se lo podíamos ver por un lado Facebook, Twitter, tal. Pues ahora se ha creado un nuevo grupo que es social. Luego tenemos el tráfico que es referral, que son las páginas que nos enlazan. Tenemos links entonces. El tráfico directo, que es un cajón desastre, aparte de incluir la gente que hace directamente, clic en un enlace de favoritos, que tiene un marcador, escribe la dirección. En tráfico directo puede haber cualquier cosa, cualquier fallo de interpretación, de código, de que se pierde el referrer porque vienen desde una página que asegura HTTPS a una página normal. O sea, es un poco como donde queda lo que no se puede interpretar. Y luego la búsqueda orgánica, que en este caso, como veis, es la principal, y sin hacer publicidad siempre lo más normal es que lo sea, que es la búsqueda básicamente de Google. Tiene más buscadores, si miren con sus porcentajes, pues ganará de paliza, ¿no? Vale. Luego, para saber qué es lo que más se lee, lo que más gusta, tenemos este informe dentro del comportamiento de todas las páginas. Normalmente aparece así por la URL, ¿no? O URL, pero también se puede leer por título, cambiando una pestañita que hay. Y luego, aparte de verlo a nivel ranking, que vale, que está muy bien el número de páginas vistas, hay que fijarse también en las horas métricas de comportamiento. Yo he destacado esta, porque me llama mucho la atención preparando el curso, que tengo un artículo en mi blog personal, que es experimentando.es, sobre cómo instalar WordPress paso a paso. Yo cuando escribo un post soy muy metódica, y lo voy poniendo todo con pantallazos y bien detallado. Todo lo que pueda explicar lo explico. Y bueno, pues tengo un tiempo medio de 43 minutos de gente que me ha dicho, oye, el otro día fui a tu blog y me he creado un WordPress. Al final eso es lo que pretendo, ¿no? Si, igual no escribo mucho, pero si escribo algo y me lo pongo en modo tutorial, la finalidad es ayudar, que la gente luego lo pueda utilizar y sacarle partido. Y es 43 minutos de media con 27 páginas vistas. Que no es que haya venido uno y se haya quedado eso. No. Está funcionando, ¿no? A su finalidad. Pero bueno, mi blog, que en este caso sí que es totalmente personal. Lo tengo como no sé, una vía también para tener mi propia marca, ¿vale? Separada de la empresa, yo trabajo en Opera, pero mi blog y yo estoy experimentando, SEO Bilbao, y eso hay que mantener siempre como esa separación, aunque todo lo que ha dicho Gorka, sí que es cierto que tratamos, nos implicamos, hay ciertos proyectos que igual no se sabe hasta qué punto son de la empresa, son tuyos porque han sido iniciativa, como en mi caso el curso de Tag Manager, que aquí creo que hay alguien que también lo ha hecho. Y eso me ha recordado cuando has mencionado lo de encontrar un nicho, tratar de hacer tu referente, explicar, pues ahí sí que tenemos un poquito esa intuición de empezar a lanzar el curso y artículos, y gracias a eso en el blog de Opera hemos conseguido bastante con el tema de Tag Manager y no sé, contenta. La verdad que si encuentras un tema que todavía no esté muy tratado por ahí, lo depuras, te metes de lleno, te gusta, como el tema es mi caso, que llevo un año que no hablo de otra cosa, pues ahí es donde te llegan las visitas y te sorprendes de que luego la gente te conoce y dices, pero si yo no me escribo de esto que veía que leían 4 gatos, pues sí pasa también. Y bueno, me desvío. A ver, la siguiente página. Estábamos aquí acabamos de ver por página, y este informe se suele mirar menos porque no es muy exacto, se llama desglose de contenido. Y va simplemente por directorios. A veces en nuestras páginas, sobre todo en los blogs, tenemos que definir categorías y etiquetas, ¿no? Y normalmente cada uno lleva un directorio. Entonces, este informe, si no tenéis una categorización más avanzada de grupos de contenido ni bla, 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 que hay mil formas de configurar el análisis para saber eso, pero esto sería de forma básica para saber tus etiquetas y tus categorías cómo van funcionando. Porque te coge tanto lo que es la página, que solo tiene el directorio, en mi caso hay uno que hay que poner WordPress, como los artículos que cuelgan de ahí. Entonces, como aproximación, para saber las categorías y etiquetas que más interesan, también está bien.
Y luego, lo más importante, los objetivos. Siempre que tengamos ya una cuenta en Google Analytics, dejarla así en blanco está feo. Hay que generar un objetivo, pensar para qué tenemos la web o el blog. No siempre todos van a ser de venta, pero por lo menos pues, poder plantear, ver qué tipo de seguidores te leen más o si te dan más tiempo. Y ahora vamos a ver muy brevemente cómo configurarlo. Porque si no los configuramos, nos perdemos todo esto. Está en todos los informes y no podemos comparar realmente. Esto se resumiría en una única métrica para comparar unas páginas, una fuente de tráfico con otras. Vosotros aquí tenéis todo Google Analytics, ¿no? Si me pregunto, reviento. ¿Y lo utilizáis normalmente? A saco. Vale, es que no sabía bien qué nivel plantear. Así que he dicho, voy a sacar los 4 informes básicos y nada, una configuración típica de objetivo. Vale. Lo más, esto estaréis también súper habituados a leerlo, pero no porque se repita mucho deja de ser cierto. ¿Qué objetivos se pueden plantear en un blog? Pues que te lean uno, dos, bueno, más de 1, 2 o 3 artículos, según cómo sean tus lectores, ¿no? Que la sesión dure más de 2 o 3 minutos. Que te envíen un contacto. Y luego que se suscriban, compartan por redes sociales, etcétera, etcétera. Luego, sobre todo, al ser un blog suelen ser objetivos más de tipo interacción. Pero bueno, si luego encima lo puedes monetizar, en una sección de tienda, porque yo sé, eres súper conocido y vendes camisetas, pues mira, o de cualquier otro tipo. Pero ahora nos vamos a centrar en esto. Para crear un objetivo, lo primero que hay que hacer es ir a administración, objetivos, están a nivel de vista. Esto es un poco lata porque dentro de Analytics hay 3 niveles: cuenta, propiedad y vista, que se llama perfil. Y los objetivos tienes que crearlos en cada una. Luego los puedes compartir, pero en fin. Y hay de 4 tipos. Vamos a ver ahora. El destino, que es para la carga de una página completa que nos interesa. Luego, duración, que es lo que hemos dicho de que esté más de X minutos. Páginas por visita, se vean más de tantos contenidos. Y luego, evento, que este ya requiere un poquito más de configuración previa. Porque se trata, por ejemplo, pues, que un usuario haga clic en un enlace clave que te interese, que descargue un documento. A veces los envíos de formulario de suscripción no tienen página de confirmación, con lo cual ya no se puede hacer mediante el clásico embudo, sino que tienes que ir a un objetivo de evento. Por eso en estos pueden entrar menos. Y vamos a ir a los que sí que se pueden configurar en cualquier cuenta. Vale, pues lo primero, una vez que tal, tenemos que seleccionar el tipo de objetivo. Si queremos el de página, sería el destino. Una pantalla de destino típica sería la que das las gracias por la acción que el usuario haya hecho, ya sea suscribirse, enviar un email, lo que sea. Identificamos la URL en el navegador y ya en esta pantalla parece más, pero no es nada. Simplemente hay que rellenar la página donde se finaliza la acción. Luego, es muy interesante definir un valor, aunque sea hipotético, pero valorar entre los diferentes objetivos, jerarquizar. Yo qué sé, pues a mí que me contacten me va a contar 30. Que se suscriban 10 y que vean tal página o que hagan tal acción 20. Porque luego a la hora de poder comparar entre todas las páginas y todas las fuentes, hay una métrica que se llama valor de página que desaparecerá y también sintetiza muy bien. Y luego, marcar, si aquí marcamos sí, ya podemos generar el embudo. En este caso he dejado un solo paso, pero podrían ser más. Lo más normal es que si es un formulario, sería la pantalla anterior del formulario y ya está, el siguiente. No tiene más historia, pero os animo que lo hagáis si no lo habéis hecho nunca, porque luego tiene su recompensa. Y es este gráfico del embudo de conversión, donde veis muy simplificado las entradas que hay en esa página, las lecturas, desde dónde llegan, o sea, qué otros artículos están empujando tráfico ahí, por dónde se van, y luego cuántos realizan la acción, cuántos lo completan. Luego estos de duración y los días por visita son lo obvio, ¿no? ¿No os bien?
entras y duración mayor que, importante el valor, y las pantallas por visita, pues lo mismo. Poner el número que consideres. Y nada, ha querido ser una explicación sencilla, pues sencillísima, de los mínimos que habría que mirar para un blog. Que hay mucho más que hacer y que implementar y que tal, vale. Pero bueno, para eso hay muchos cursos, aparte de antes, casualmente aquí, Gorka que me está grabando también da uno de introducción a análisis de la web, una hoguera. Luego si queréis el avanzado también nosotros ofrecemos formación con Tag Manager, que ya es una herramienta de Google que se complementa súper bien con Google Analytics, vamos. Es que de aquí a nada, yo creo que allá no se va a hacer nada sin esa herramienta. Y bueno, sobre los blogs en los que escribo, ya que estamos en el centro del blogger, deciros que experimentando.es llega justita. Termina, no tarda nada, ¿vale? Este es el mío personal. ¿Qué es esto? ¿Qué pensar esto? No, la verdad es que no. Sí, mira. Justo había entrado y a mí me sale lo mismo. ¿Sí? No me ha salido nunca. Ya. ¿Has hecho, lo has comprobado todo? No, que va, que va. Pero tengo que ir habitual. Sí, no, sí, además has dado en el clic, entonces me extrañaría. No, está mi favicon arriba. Si está el favicon, entonces meter el cacha, ¿eh? No... Sí, claro. ¿Os ha pasado alguna vez? Sí, ¿Hacer una página? Sí, sí, no sé. Vale, vale. ¿No se sabe de aquí? ¿Sabes de la red o...? Sí, voy a probar. Sí, no se ha probado que está fuera. Vale. Nada, como veis tengo la plantilla del millón de WordPress. Súper básica, pero es que es suficiente. Y nada, he subido la presentación. En la última página viene el enlace para descargar los objetivos. Se pueden importar desde ahí. Y sin más, escribo lo mismo de la web, que a veces me lío un poquito más con AdWords, que también participamos en un curso. WordPress también me suele gustar cuando enredo y aprendo algo, publicarlo. Y ya está. Y eso sí, escribo poquito. Últimamente no llego ni una vez a la semana, ni cada dos. Y gracias. Y luego en el de la empresa, en este sí que escribo más. Y aquí ya sí que todo muy centrado en Google Analytics y Tag Manager. Artículos bastante tochos y explicando en detalle lo mismo. Si venid con calma, ¿vale? Vale. Y bueno. ¿Cómo te ha funcionado este artículo de cómo extraer WordPress? ¿Cómo te Es muy competido, la verdad que no sé muy bien cómo me llega la gente porque yo fui al título más clásico. No tiene muchas entradas, pero tiene buenas entradas. Fíjate, cuando viene la gente se queda. No, pero lo he mirado alguna vez y no creo que esté en mi primera página. O sea, igual ya es alguien que ha empezado a ver artículos tal, he ido activando, este no. Y supongo que estaré por la segunda o así. Está muy bien, porque hay mucho contenido de sorpresa. Con ese título, ¿no? Sí. Ese no te sé decir bien. Yo donde estoy viendo más logros así en artículos, en el mío es uno de preguntas frecuentes de examen de Google AdWords, ese muy bien. Pero bueno, es que es el título que me hice yo mi resumen para el examen y lo publiqué. Soy generosa, oye, si yo sé algo o aprendo algo, porque no lo voy a compartir y ya está. Y vale, ¿alguna preguntilla más? Bueno, Igual las preguntas las dejamos para el final, porque aquí falta una persona más. Vale, pues ya está. Muchas gracias. Bueno,
descanso era ahora.